cómo aprendí a dominar mis impulsos con Jesús. Nuestra presentadora hoy, Gloricel Morales de Lorenzana. Bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa. Quiero empezar el tema de hoy buscando en la cita bíblica Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ese es el versículo de la palabra en Proverbios 25-28. Como se pueden dar cuenta, no hay rienda en una persona que no tiene dominio de sus impulsos, se manifiesta o se mueve de forma impulsiva y sin pensar antes de actuar. Quisiera empezar diciéndoles que todos aquellos que empezamos un camino con el Señor Jesús, tenemos dificultades para dominar nuestro carácter. No podemos de alguna manera provocar cambios en nuestras vidas si no es dosificado nuestro carácter a través de Jesús. ¿Cómo era yo cuando empecé en los caminos del Señor en esa área de mi vida? Era una persona que no era prudente, no era una persona que me gustara escuchar muchas veces y de alguna manera lograr tener la paciencia o la serenidad para poder escuchar y luego actuar. No lo tenía. Entonces vino a mí en la palabra de Dios Gálatas 5 del 16 en adelante, donde decía que las personas que no pueden controlar su vida, su carácter y su modo de caminar no van a lograr muchas metas positivas en su vida por medio de Jesús. Y yo tenía una dificultad y un problema cuando yo empecé con los caminos de Dios, debido a rechazo en mi vida de muchas personas en mi caminar de joven y recién casada y de adulta. Yo sentía mucho rechazo por las personas que me rodeaban y de alguna manera eso provocaba que cuando yo hablaba, yo gritaba, porque buscaba a través del grito lograr que la gente prestara atención de mí y me escuchara para yo poder de alguna manera sentir que controlaba el rechazo que yo sentía en ese momento en mi vida. Empecé a ver en cada uno de los puntos que expresaban allí en el Gálatas 5 del 16 en adelante al 19, me di cuenta que yo tenía que trabajar en esas áreas. Pero ¿cómo trabajar en esas áreas si yo realmente no sabía cuál era la situación que yo tenía que resolver en mi vida personal? Y me di cuenta que las emociones y los sentimientos provocaban muchas veces desaciertos en mi vida, porque yo me iba a la parte emotiva cuando sucedía algo en esa área de mi vida. Entonces empecé a trabajar y en esa misma parte del capítulo 5 de Gálatas dice que los frutos del Espíritu Santo, uno de ellos es dominio propio. Entonces, cuando me di cuenta que el dominio propio me di cuenta que tenía que empezar de cero en esa área. ¿Por qué razón? Porque yo tenía que llenarme de una autoridad que provocara que otras personas no me vieran en debilidad, sino me vieran en fortaleza.
Ahora puedo contarles, quizás de una forma más tranquila, ese tiempo de desaciertos que yo tenía, porque conocía de Dios en ese proceso de crecer en el Señor, pero me daba cuenta que la gente no me prestaba atención. Y como la gente no me prestaba atención, eso me incomodaba. No porque yo quisiera que las personas escucharan todo lo que yo decía, no era eso lo que me incomodaba. Era la falta de respeto que yo percibía en las personas ante aquello que yo pudiera decir a través de Jesús o del conocimiento que Él me iba dando. Siempre considero que fui una persona capacitada intelectualmente desde mi nacimiento. Creo que siempre fui una mujer inteligente, pero mi inteligencia yo no la podía manifestar para mi beneficio, porque era una persona que tenía conocimiento humano en ese momento, pero mi timidez, mi forma de no expresar autoridad por el temor que yo misma tenía como ser humano, impedía que eso se moviera a mi favor. Entonces me acuerdo yo que esta amiga me regala los 3 monitos, ver, oír y callar. Cuando ella me regala esos 3 monitos, yo no le di ninguna importancia en el momento inicial, pero después me di cuenta que yo tenía situaciones negativas en mi vida como ser humano que tenía que provocar que mejorara, no para ser perfecta, sino para realmente a través de mis debilidades poder aprender a usar el poder de Dios para mi favor y para lo de otras personas. Entonces me empiezo a quebrantar a través de la palabra de Dios y a través de todos los maestros que Dios puso en ese momento en mi vida, y me doy cuenta que yo tenía todo el deseo de servirle a Dios, pero no tenía las habilidades espirituales en ese momento. Mi propósito en ese instante era convertirme en una mujer que conociera qué era lo que yo tenía que hacer para poder sentirme bien conmigo misma primero. Yo he entendido que si yo no me amo, yo no puedo tener autoridad para otras personas. No lograría recibir de Dios todo aquello que yo anhelo como mujer si yo no puedo manejarme como debe ser y que Dios pueda controlar las riendas de mi vida. Así como el caballo salvaje no puede ser dominado si no se le ponen unas riendas y se le pone un bozal en su boca para provocar que el caballo haga lo que tiene que hacer, porque está sujeto a unas riendas que maneja la persona que mueve el caballo. Asimismo somos los seres humanos, necesitamos un control sobrenatural en nuestras vidas para lograr que las personas que nos rodean puedan entender que nuestra capacidad no se basa en impulsos momentáneos, se basa en situaciones
de sabiduría que provoca que el caminar por medio de Jesús sea una bondad a nuestra vida y sea una añadidura formidable para mi vida. Entonces yo empecé a trabajar y utilicé citas bíblicas, porque una de las primeras cosas que yo hice para resolver las debilidades humanas que yo tenía y que me afectaba para tener una fuerza superior por medio de Jesús fue las promesas de Dios. Me acuerdo que a mi esposo le regalaron ese librito, un hijo de y que fue el hijo de la pastora Enriqueta Charles, y me acuerdo que en vez de usarlo él, yo me apropié del libro y todos los días yo subrayaba en el libro ese de promesas aquello que yo necesitaba corregir. Pero ustedes se están dando cuenta que yo dije aquello que yo necesitaba corregir. En ese momento yo tenía un espíritu de error, porque yo estaba procurando resolver lo que yo percibía que Dios me iba diciendo, pero de alguna manera lo quería hacer como yo humanamente lo pensaba. Entonces me di cuenta desde el principio que mi razonamiento humano impedía que lo sobrenatural de Dios se manifestara. ¿Por qué razón? Porque yo me anticipaba a lo que Dios tenía que hacer conmigo y no lo manejaba correctamente. Es como cuando yo escuché una vez una historia de un hombre que naufragia porque un crucero se va a la deriva por el mar, y el hombre empieza a nadar y lo van a rescatar, y él dice: no, rescaten a los demás, yo puedo hacerlo solo, yo puedo seguir adelante. Entonces, cuando yo escucho esa historia de este hombre que al final murió porque Dios le mandó 3 oportunidades y ninguna de las 3 la probó, entonces yo aprendí que en ese momento que yo estaba buscando la manera de adecuar con mi conocimiento humano lo que veía que Dios me mostraba en lo sobrenatural de Él. Entonces estaba dando círculos, estaba de alguna forma dando vueltas y no se quebraba nada en mi vida, porque yo no sabía cómo Dios quería componer la situación. Hoy en día puedo entender que cada persona tiene dificultades en su vida, pero lo primero que viene a nosotros es cómo lo voy a resolver, cómo voy a procurar salir de esta situación. Lo primero que no hacemos es clamar a Dios. Entonces, yo por mucho tiempo tenía ese error, porque yo quería satisfacer lo que Dios me decía, pero no tomaba en cuenta el Espíritu de Dios. No tomaba en cuenta lo que Jesús me quería enseñar a través del Espíritu de Dios. Entonces, en esas promesas yo encontré varias citas que me ayudaron. Después se las voy a mandar escritas para que las puedan leer. Entonces, una de las que más me impactó fue 2 de Timoteo 1:7. Yo era una mujer que era muy negativa, era una mujer que me atemorizaba con cualquier cosa al principio, no en lo sobrenatural de Dios, no me malentiendan, en mis emociones personales, en mí como mujer, no sabía cómo manejarme. Entonces esa cita bíblica dice: el Señor no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces yo dije, dominio propio. Yo me daba cuenta
que yo era una mujer impulsiva, porque cuando yo hablaba, yo no esperaba que otra persona terminara, yo actuaba impulsivamente. Después de ese tiempo de desierto en esa área de mi vida, me doy cuenta que yo tenía una dificultad para interrelacionarme con las personas, porque yo quería de alguna forma demostrar que yo no era esa mujer incapaz que yo misma me había puesto dentro de mi vida, porque no sabía cómo lograr cambiar esa timidez o ese tartamudeo que de alguna forma yo tenía como mujer cuando se presentaba el temor en mi vida a nivel personal. Entonces yo empecé a repetir esa cita, tanto es así que cuando me bañaba yo la decía. Yo decía, yo voy a repetir esta, y lo fui haciendo de tal manera que Dios me fue dando respuestas a lo largo de mi caminar en esa área, y pude empezar a ver diferencias en lo que yo iba recibiendo como mujer. Cuando yo empecé, yo era una mujer muy emotiva, muy emocional. Yo siempre creía que todo el mundo tenía la oportunidad de Dios en su vida, pero me fui dando cuenta que yo tenía que endurecer mi forma de actuar, porque Dios me llevaba a un área espiritual que yo nunca había manejado, pero que sabía que tenía efectos positivos en mi vida, porque cuando le daba un consejo a una persona veía el cambio y me daba cuenta que yo era valiente para avanzar y manifestarme a cualquier persona que se pusiera delante de mí. Entonces Dios me llevó a procesos de tribulación muy fuertes en el área de toda mi vida. A nivel personal, creo que con la menos que tuve fue a nivel de pareja, a nivel de hija, a nivel de amiga. Empecé a experimentar cosas que me aturdían en un principio, porque yo creía en la bondad de las amistades hacia mi vida. Firmemente yo creía eso, pero estaba equivocada, porque yo veía rostros, pero también empecé a ver en ese momento que muchos rostros no eran sinceros conmigo. Cuando yo empecé a ver eso, por supuesto que uno como ser humano se quebranta ante el dolor de darse cuenta de la verdad de muchas cosas. Porque de alguna manera Dios siempre había procurado que yo fuera una persona transparente en mi vida. Y eso chocaba conmigo. Entonces, impulsivamente, yo trataba de ir hacia esa persona para que la persona cambiara su forma de pensar de mí. Pero no daba efecto positivo en mi vida, porque yo quería que esa persona cambiara su actitud hacia mí en lo humano, no en lo sobrenatural de Dios. Por mi experiencia personal, yo creo firmemente que si no hubiera pasado por ese desierto, por ese proceso, no hubiera logrado tener el equilibrio en el área de mi vida como la tengo hoy. Yo puedo experimentar en este día algo hermoso que Dios me ha regalado. Fíjense que durante ese proceso de lograr que mis impulsos
fueran controlados por el Señor Jesús, yo veía cómo una persona cuando llegaba a tener poder, su corazón se envanecía, su corazón se ponía de tal forma con orgullo espiritual que perdía la perspectiva real de lo que Dios quería hacer en su vida. Entonces, desde que yo me di cuenta de eso, yo todos los días le pido a Dios, no permitas que mi corazón se envanezca por recibir lo que tú me estás dando en lo sobrenatural de Dios. Y Dios ha sido fiel y me ha ayudado en ese proceso, pero creo que me ha ayudado porque yo he bajado la cabeza para que Él pueda caminar a través de mi vida. Y yo le dije, haz lo que tengas que hacer. Eso no quiere decir que yo soy una mujer perfecta, no lo soy, pero sí soy una vasija de barro que Dios hace mejor cada día de mi vida. Entonces empecé en un proceso, así como el sábado cuando Blanca, yo puedo discernir a través de los ojos y yo puedo percibir con lo que veo automáticamente cómo esa persona realmente se refleja hacia mi vida. Y no solo lo puedo hacer con los ojos, con todos los sentidos. Yo puedo en el teléfono contestar porque yo tengo discernimiento, no solo con la vista, con todo mi cuerpo, con todo mi espíritu, con toda mi mente. Dios ha permitido que yo pueda discernir de una forma que yo misma me sorprendo de lo increíble que ha sido el proceso. Entonces yo empecé a ver cambios positivos en mi vida. Ya iba perdiendo esa situación de que interrumpía, solo interrumpía cuando era de Dios. Entonces, cuando era de Dios, yo percibía en lo natural que yo tenía una autoridad que estaba saliendo de mi boca que no tenía anteriormente. ¿Qué significa aprender a controlar los impulsos? No podemos avanzar en Cristo si somos rebeldes. El ser rebelde, el ser una persona desobediente es una maldición para el ser humano. No se puede lograr nada en la vida de uno como ser humano si uno no está claro que no es lo que yo quiero en este momento, sino lo que Dios quiere de mí. En ese momento me di cuenta que muchas veces yo manipulaba la manera como yo tenía que desenvolverme como persona. ¿En qué forma manipulaba? Quería ser controladora. Así como la mujer en el hogar quiere controlar al marido, a los hijos, quiere controlar todo lo que sucede en el hogar, de alguna forma yo era así en todas las áreas de mi vida. Yo quería controlar cada proceso, cada paso que yo daba en mi vida. Y realmente eso no era lo que Dios quería. Dios quería que yo pudiera discernir y aprender a recibir que en la corrección de Él estaba el éxito que yo iba a tener como persona en todas las áreas de mi vida. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba secularmente, que no sé si voy a volverlo a hacer, yo a veces creo que Dios me lleva de nuevo al área secular a volver para resolver muchos problemas mundiales. Ustedes, no soy
yo estoy clara y convencida que Dios quiere que yo haga algo importante para el ser humano en este tiempo. Lo estoy segura de eso. Entonces yo me acuerdo que cuando las cosas no salían como yo quería, yo perdía el control en el trabajo. Estoy segura que muchos de los que en este momento me están escuchando se darán cuenta que es cierto que uno pierde el control cuando uno no puede dominar las cosas que lo rodean a uno. Así era yo como ser humano. No podía controlar y en ese interín lastimaba la inteligencia de otra persona, porque cuando recapacitaba me daba cuenta que no iba a tener éxito en mi vida si no aprendía a manejar mis impulsos y a manejar mi carácter para mi bien y para que todo se pudiera manejar en mi vida satisfactoriamente. Entonces, a través de la palabra y a través de consejos sabios que Dios permitía en mi vida, de oraciones que en ese momento hacían por mí, porque yo no siempre he sido una mujer que puede hacer una oración por alguien. Al principio yo pedía oración por mí y todavía sigo haciéndolo si es necesario, porque yo no quiero ser una persona que se crea que todo lo sabe. No, eso no es mi aspiración. Mi aspiración es realmente ser una persona equilibrada en todas las áreas de mi vida, pero con una herramienta importante, con una skill, se llama en inglés, importante, y es que yo pueda saber cómo avanzar en cada área de mi vida. Entonces, aprendí a ver mis errores. Eso se llama espíritu de error y está en la palabra de Dios. Cuando yo no puedo ver aquello que yo estoy haciendo mal, pero que Dios me lo quiere mostrar para que yo pueda avanzar. Fíjense que hoy en día puedo darme cuenta que los errores me ayudaron. Yo creía que los errores en ese momento cuando me sucedían era algo que me iba a paralizar, porque quiero expresarlo de esta manera. Cuando alguien tiene un error, lo primero que uno hace es que se congela. No puede avanzar y se queda quieto en ese momento porque se siente tan mal porque ha fallado que no sabe cómo reaccionar para lograr avanzar en ese momento. Entonces, cuando los errores llegaban a mi vida, al principio yo me congelaba, yo me quedaba quieta y me llenaba de tanto miedo que llegaban espíritus de intimidación a mi vida para que yo me destruyera y de alguna manera frenara el avance que Dios quería en mi vida. Yo me daba cuenta que yo no tenía autoridad para mí como ser humano. Ustedes dirán, pero ¿cómo ella puede decir eso si ella ha hecho oraciones con autoridad? Dice la palabra de Dios que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces yo no podía en mi propia tierra, que era yo misma, lograr avanzar porque no tenía autoridad para frenar y parar aquello que me quería lastimar y dañar y destruir muchas veces. Entonces ustedes se dan cuenta que cuando alguien está hablando en los caminos de Dios, la persona habla con autoridad, va frenando, va quebrando, va rompiendo. Eso yo hoy lo puedo hacer, pero en ese tiempo para mí no tenía idea cómo frenarlo
porque había algo interno dentro de mí como ser humano que no había sanado para poder tener mayordomía, señorío de parte de Dios para lograr que en mi vida todo pudiera avanzar satisfactoriamente. Yo puedo tener una fuerza especial para orar por otra persona, pero la mayordomía es algo que viene de parte de Dios, que permite que tú puedas tener control total de toda la situación que te rodea para poder seguir golpeando cualquier ataque que se te presenta en el momento. Hay algunas de ustedes que me han visto trabajar en guerra espiritual. Creo que la que más me puede haber visto en este momento es Maribel, porque yo estoy usando muchas veces su apartamento para atender a personas cuando llego a Panamá. Pero antes, cuando yo empecé, una de mis primeras alumnas en esa área fue la hija de Sonia, Lourdes, que fue la primera que yo pude aprender a trabajar para poder entender el proceso que Dios quería realizar en mi vida como mujer guerrera de Dios. Entonces, en ese momento, cuando algo sucedía en la vida de ella que yo a través de mi oración provocaba, yo me sorprendía o me intimidaba en ese momento, pero yo avanzaba. Yo golpeaba y seguía poniendo otra oración, otra cosa que me ayudara a poder quebrar y ayudarla mejor a ella. Pero hoy puedo entender que eran instintos del propio Espíritu Santo que provocaba que yo avanzara, aún sin yo entender lo que realmente estaba experimentando como hija de Dios. Entonces, empiezo yo a darme cuenta que para poder lograr aprender a manejar mis impulsos, yo tenía que soltar la parte emocional. Porque antes yo lloraba cuando yo tenía una persona que yo atendía y la persona tenía una dificultad, yo me ponía a llorar con esa persona. Pero ya hoy no, porque entendí que era una debilidad que podía destruirme a mí misma también. Porque cuando una persona no controla sus impulsos, lo que la rodea la puede dañar completamente. Entonces, yo he aprendido a través de mis experiencias con las personas que Dios va poniendo cada día en mi vida, que si yo soy hermética, si yo soy cerrada, si no soy mucho de hablar, por eso me acuerdo siempre de los 3 monitos, ver, oír y callar, que para mí son herramientas muy importantes para poder controlar el dominio o los impulsos que me pueden cegar en un momento determinado. Si nos vamos a la Biblia, Pedro quedó enceguecido momentáneamente cuando le cortó la oreja al siervo del ejército que estaba en ese momento que quería arrestarlo. Le cortó la oreja porque impulsivamente no podía dominar su carácter para lograr serenarse y no adelantarse a hacer nada que lo pudiera afectar. Hasta el mismo Moisés, cuando mata al egipcio, una vez fue tentado porque la ira o el enojo lo tentó a hacer algo donde la debilidad humana provocó que se equivocara y tuviera consecuencias después esa situación. Entonces, eso me enseñó en ese momento a aprender que yo tenía que ser una persona que dominara mis emociones y mis impulsos. No lo podía hacer sola, porque muchas veces yo hablaba de que con mis propias fuerzas, pero era como Job, que no entendía
el alcance que esas palabras tenían realmente. Porque yo decía, con mis propias fuerzas no puedo, pero lo hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque en mi autocontrol mío propio como ser humano en ese momento, cuando sucedía algo, yo ese día buscaba la respuesta. Y si la respuesta no era esa, buscaba un plan B, un plan C, un plan D. Y hasta que no metía los cascos, no era que llamaba y clamaba a Dios. Ese Dios que yo conocía en ese momento, que de alguna manera era un Dios débil, porque lo conocía de nombre, no sabía exactamente lo que Él podía hacer por mí. Muchas veces yo nunca me he quejado con el Señor, y eso lo estoy diciendo con la plena convicción de que Dios está claro de lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero a la vez que yo no clamaba, yo sí me daba cuenta que yo podía hacer cosas por los seres humanos que Dios ponía en mi vida, pero yo no recibía respuestas de parte de Él. Creía yo en ese momento. Y era, de alguna manera, la falta de conocimiento que yo tenía de ese Dios guardador y escudo protector que hoy puedo yo entender que tengo en Dios, que tengo en Jesús y en el Espíritu Santo. Entonces, encontrarme con esas debilidades en mi vida me enseñó que había algo que yo no podía controlar con mis propias fuerzas, y era la voluntad de lo que Dios quería hacer con mi propia vida. Muchas veces yo tenía que hacer pagos X en cualquier situación y yo lo resolvía momentáneamente, pero volvía de nuevo la situación a acrecentarse, porque dice la palabra que cuando tú tienes una batalla, la batalla tiene una victoria, pero al día siguiente esa batalla va a ser más fuerte porque va a haber herramientas que Satanás mismo va a querer poner diferentes para provocar tu fracaso y tu destrucción completamente, porque te quiere lejos de Dios. Entonces, yo de alguna manera recibía, y fíjense, en esa parte donde yo no dejaba que Dios dominara mis impulsos, yo veía que estaba haciendo las cosas incorrectamente, pero yo eso era lo que había aprendido como ser humano, que uno tenía que batallar, así como la gente dice hay que amar. Yo estoy clara de que hay que amar, pero el amor de Dios no es el mismo amor que el ser humano conoce, porque el amor de un ser humano es un amor que en un momento determinado te dice te quiero mucho, pero al día siguiente sucede algo malo y te abandona a esa persona, y ya el amor que tenía se le fue, porque no es para ti, o sea, no es una persona que te va a traer beneficios, sino más bien puede traerte problemas. Así pensamos los seres humanos cuando no conocemos a Dios. Entonces, Dios es diferente, porque Dios es un Dios, valga la redundancia, que Él no escatima el amor que tiene contigo. Él, no importa las veces que tú te equivoques, Él siempre va a darte una voz de consuelo, de amor, de protección, porque eres su hijo. Entonces, una vez, me acuerdo que mucho tiempo atrás yo cuestioné que si los hijos de Dios malos eran hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, buenos y malos. Él no hace acepción de personas y no busca en ningún momento pretender querer más a uno que a otro. Él no tiene favoritismo,
pero sí tiene personas especiales para Él. Eso me costó a mí mucho tiempo entenderlo, porque yo no quería de ninguna manera ser como un prototipo de mujer donde pudiera despertar envidia, celos, hasta que Dios me hizo sentir que siempre va a haber celos, siempre va a haber envidia, siempre va a haber hipocresía con lo que Él me ha regalado, porque todo el mundo lo que busca es poder. Entonces, yo tuve que aprender a dominar mis impulsos, aprendiendo a entender que yo tenía que manejarme con las debilidades humanas que de alguna manera yo también tengo, pero que están silenciadas, protegidas bajo el amparo de Jesucristo, mientras que yo esté sujeta a su tronco, como dice la palabra en Juan 16, que yo soy una rama de su tronco, y mientras que yo esté con Él, nada me va a poder lastimar, porque Él siempre va a estar conmigo para ayudarme en todo momento. Entonces me di cuenta lo que dice la palabra en las citas bíblicas esas que leí desde un principio. Todos los seres humanos tenemos una muralla que nos protege, que nos guarda en todo momento, para que Dios siempre nos resguarde y nos esté protegiendo contra cualquier situación. Pero el pecado hace que esa muralla se quiebre. Además del pecado, la rebeldía hace que esa muralla no pueda funcionar correctamente. Entonces, si mi muralla o mi muro está lastimado, cualquiera puede entrar a destruirme. ¿Qué es lo que aprendí yo para aprender a dominar mis impulsos? Que yo necesitaba una comunión diaria con Dios. Yo necesitaba en todo momento entender que con mis propias fuerzas yo no iba a poder. Ya estaba aprendiendo yo en ese momento a cómo soltar las fuerzas propias. ¿Y cómo aprendí? En el silencio. Miren, nadie va a poder entender jamás la forma como Dios me ha manejado en todo momento. Pero de repente yo soltaba algo y lo soltaba. No lo agarraba, lo soltaba. Y en mi silencio percibía que Dios me daba consuelo ante lo que yo soltaba. Pero crecía un valor y una valentía en mí diferente. Entonces me acordaba de esa cita bíblica que Dios decía: Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me acuerdo que yo aprendí a diferenciar el amor verdadero de Dios con el amor al humano cuando entendí que la transformación de un ser humano solo puede venir a través de Dios por medio del Espíritu Santo. Yo no puedo inculcarle a nadie a Dios si la persona no lo quiere hacer, también aprendí. Porque uno, en el deseo de que todo el mundo se convierta en ese amor que tiene a Jesús, en ese gran primer amor que uno tiene, uno quiere que todo el mundo lo conozca, pero uno tiene que en ese interín aprender a entender que hay gente que por detrás de ti dice que eres fanático, que eres una persona ridícula. Empiezan a haber críticas y murmuraciones. Yo no quiero en este momento que nadie se sienta como que yo estoy generalizando mi proceso para poder tener hoy,
que Cristo controla mis emociones en todas las áreas de mi vida. Entonces yo aprendí, y todo el mundo dirá que yo era tonta. Muchas de las que se fueron del grupo hablaban a espaldas mías y me criticaban y murmuraban. Y algunas me decían, pero yo decía, tranquila, no te preocupes, no ha pasado nada. Yo confío en Dios. Hay varias citas bíblicas que a mí me ayudaron a entender ese proceso de soltar, porque yo no pretendo que todo el mundo me ame a mí. Eso nunca no amaron a Jesús, me van a amar a mí todas las personas. Eso no puede ser. Entonces, en ese momento, ante mi propia debilidad humana interior, yo crecía, porque silenciaba esa opresión, ese cautiverio que las personas querían hacer contra mí, rechazando, murmurando, criticando. Pero yo podía sostenerme y no perder el control en mi vida en ese momento, porque Dios estaba sustentando mis pies en ese momento para que a mí no me doliera lo que el ser humano hacía. Hubo una situación en un momento determinado cuando le dije a una persona, en el amor de Cristo, yo te amo, pero en la intimidad no te quiero cerca. Cuando yo expresé esas palabras hace casi 1.5 años, yo misma me perturbé, porque yo decía, ¿cómo una persona puede ser tan directa con otra y desnudando lo que esa persona está pensando de ti? La palabra de Dios dice que si yo soy de Cristo, mi mente es la de Cristo. Y con todo respeto a todos los que me están escuchando en este momento, mi mente es de Cristo. Él gobierna mi mente. Dice la palabra de Dios, destruyendo toda fortaleza y altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Algo Dios hace en mi vida diariamente, en la forma como yo me puedo desenvolver ante una situación. Pero puedo ver que cuando hago las oraciones, yo misma me impacto. Porque yo digo, ¿de dónde me salieron esas palabras? ¿De dónde pude yo lograr tan rápidamente enmarcar unas palabras tan seguidas y tan fácilmente? Y créanme lo que no tengo la respuesta para esa situación, pero sí puedo entender que mi aprendizaje para no cuestionar, hay una cita bíblica en Isaías donde dice, y eso lo aprendí yo, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo aprendí que a través de esa cita bíblica, lo que yo podía experimentar como mujer, Dios iba a hacer las cosas mejor que yo. Cuando yo veo la angustia y el dolor de una persona con la cual estoy trabajando, en vez de doblegarme en ese momento, y lo digo correctamente, sin que Dios lo pudiera hacer, no lo podría yo experimentar.
entonces me doy cuenta que mi rigidez en ese momento, que mi enfoque en ese momento está en las manos de Jesús. Yo solo puedo serenarme y dejar que Él actúe como Él quiere en el proceso. Y eso me ha ayudado muchísimo en mi vida personal. Puedo evitar herir a una persona a través de dominar mis impulsos, porque aprendí y entendí que las personas actúan a través de espíritus que están en el aire. Eso está en Efesios 2:2, donde dice que los espíritus se mueven en el aire y pueden provocar enemistad, unidad o destrucción entre una y otra persona al mismo tiempo. Entonces, eso me indica a mí que efectivamente Él conoce los sentimientos de las personas. Fíjense que en los últimos meses, porque ustedes han podido salir al supermercado, pero Dios me ha tenido resguardada más de 60 días en una prisión divina que le he llamado yo. Yo no he salido a ningún lugar. Solo dentro de la casa, mi esposo es el que sale. Y sigo en el ayuno de más de 12 horas desde que empezó la cuarentena, y percibo que he recibido más fortaleza en esa área de mi vida. Entonces yo puedo decirles que la palabra de Dios dice, y lo dice el propio Jesucristo, que si yo me aireo, voy a perder la capacidad de resolver todo, porque voy a perder el control de lo que me provoca ese espíritu que está en el aire, porque llegan como dardos de fuego para afectar la fe. Cuando Dios quiere que tu fe crezca, que tu fe produzca más, automáticamente esa fe produce rabietas, produce descontrol cuando la gente no tiene la capacidad de manejar sus propios impulsos. Para mí, ¿qué son los impulsos? Es la envidia, los celos, el egoísmo, la crítica, la murmuración, que te venga una mala noticia. Dice la palabra de Dios que es una realidad que van a llegar malas noticias a nuestras vidas. ¿Cómo la recibo? ¿Cómo pienso yo instantáneamente? Porque si meditas y reflexionas en tu vida, en esa área, te vas a dar cuenta que tu proceder te va a hacer una triunfadora o una mujer derrotada. En este momento que estamos ante situaciones no vistas jamás por las generaciones que estamos viviendo en este momento, los impulsos son muy importantes, porque la calma y la paciencia está quebrando a personas que en este momento no pueden controlar su forma de actuar. Entonces, mi relación con Jesús va a provocar que yo pueda manejarme correctamente o incorrectamente. Yo no busco que ustedes
me contesten ni me digan nada de lo contrario, pero la hipocresía es una herramienta muy fuerte que tiene Satanás para provocar a las personas. Hace como 2 o 3 semanas yo empecé a tener diversos pensamientos negativos, pero era para buscar un desbalance en mi propia vida de lo que yo había logrado hasta este momento. Bendito Dios que pude discernir en algunos momentos que los sueños o las visiones no eran de Dios, y eso provocó que Dios protegiera mi mente en ese momento. Lo importante que ustedes tienen que aprender en este momento es que vienen tiempos diferentes y el control que ustedes tengan va a provocar que avancen o queden destruidos. El dominio que Dios quiere darle a uno no es un dominio para seguir yo haciendo lo que me da la gana y queriendo mandar en la vida de los demás. No es ese el dominio que Dios quiere. El dominio que Dios quiere es que uno entienda que el camino que tú has escogido a los pies de Cristo, Él ya lo tiene dispuesto. Su voluntad ya está desde el día 1 de tu propia vida. Somos nosotros los que cambiamos ese caminar para nuestra propia vida. Entonces, yo he aprendido a dejar correr al hipócrita, a dejar a correr al adulador, a dejar a correr al que cree que me va a lastimar, porque yo tengo un Cristo que todo lo puede y que me ha llenado de una fortaleza que no es necesario que la gente me lo diga, porque se percibe a través de mi presencia. Tengo una unción, y con toda humildad lo digo, de parte de Dios, que no es fácil de adquirir. Solo se puede lograr con obediencia, y también siempre yo me pregunto, ¿cómo lo haría Jesús? Aprendamos que viene un mundo diferente. Pero yo no sé ustedes, pero yo sí quisiera estar en los brazos de Jesús algún día cuando ya Él lo disponga. Porque todos los que estamos aquí hemos vivido momentos difíciles, pero estamos sobre la roca que se llama Jesucristo. ¿Qué recomendaciones podría dar yo para aprender a dominar los impulsos? Morir al yo. ¿Y qué significa morir al yo? Fíjense que me está sonando y no sé si es una de ustedes la que me está llamando. ¿Qué significa morir al yo? No es lo que yo crea, es lo que crea Dios. Por supuesto, humanamente, la intimidación, la opresión, porque todas ahora mismo estamos en opresión y en cautiverio, porque la prisión es nuestra casa.
todos tenemos en este momento una prisión en el hogar. No tenemos movilidad, no nos podemos mover. Entonces, ¿cómo actúo yo en ese caminar dentro de mi casa? Porque la gente cree que pueden hacer lo que les da la gana, pero Dios sí se da cuenta de todo. Yo me acuerdo que hay un pasaje, y lo voy a buscar porque vale la pena que lo lean, que aparentemente el profeta veía que había muchas personas que eran de Dios. Pero ¿qué pasó? Dios hizo que ese profeta viera por el hueco de la pared. Y cuando vio a los supuestos hombres de Dios, lo vio en toda clase de pecados diferentes. Entonces, nadie tiene que quedar bien contigo. Yo no tengo que quedar bien con nadie, ni nadie tiene que quedar bien conmigo. Es Cristo el que tiene que provocar que uno sea transparente en medio de todas las circunstancias que uno pueda tener. Aprender a mover la boca correctamente. Aprender a dirigirse correctamente. Y creer que todo el mundo tiene la misma oportunidad que yo. Jeremías 3:15 dice que van a venir ministros nuevos, pastores nuevos, hombres de Dios diferentes. Dios los va a cambiar. Ustedes saben que ahora en la pandemia de Nueva York se murieron 50 pastores. Entonces, cuando uno ve esa noticia, uno dice, pero eran hijos de Dios. ¿Por qué no sobrevivieron? Yo no estoy juzgando la vida de ellos. Yo estoy viendo la unción que yo aprendí, que yo tengo a través de maestros que Dios puso en mi vida. La unción pudre el yugo. Y si yo tengo una unción de Cristo, yo soy una persona que está manejada por Cristo y protegida por Cristo en todo momento. No significa que yo no voy a sufrir, no significa que yo voy a padecer, pero Él me promete que Él va a estar conmigo en cualquier circunstancia. Algún día les contaré lo que en este momento yo estoy experimentando en todas las áreas de mi vida, en otros procesos distintos. Pero yo estoy segura que Cristo está vivo. Y mi deseo para cada uno de ustedes es que suelten las amarras, suelten los que no les acompañan en esta devoción a Dios. No podemos cambiar el destino si no hay procesos reales en el corazón del hombre. Dios no ha actuado a favor de nadie porque está viendo los corazones de la gente. Ayer me mandaron un video de los hombres que supuestamente están protegiendo la pandemia en los hospitales, bailando con una música
en un cuarto, o sea, en X cuarto, yo no digo que a mí me encanta el baile y ya se dieron cuenta que yo bailo, ¿verdad? Pero ustedes creen que estamos en el tiempo donde uno debe estar bailando o debe estar orando, donde debe estar doblando rodillas, adorando a Dios para que Dios quite la pandemia del mundo entero. Pero la gente no ha reconocido todavía la importancia de Dios. ¿Qué otro consejo yo le daría a todos? Hay que ser transparentes, porque no importa si tenemos defectos, ya yo les he mostrado que tengo defectos y los tengo todavía algunos otros, pero están dosificados por Cristo. Pero lo importante es que yo entienda de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Eso es para mí primordial, porque cuando yo puedo ver la miseria de mi propia vida, yo puedo entender que otros también tienen que ver su miseria para lograr entender lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tienen seres queridos, tienen personas que los rodean, vecinos, aunque no los puedan ver. Transmitan un mensaje por redes de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de ustedes. Y dejemos de criticar cómo se viste uno, cómo se viste el otro, qué es lo que uno tiene, qué es lo que el otro no tiene. Yo quisiera. Ahora mismo acaba de quebrar a Bianca. Hace 2 meses, 3 meses, mi esposo fue a los 100 años de Avianca, que lo invitaron de la oficina, y me trajo una monedita de Avianca de 100 años, que ahí la tengo para dársela al nieto de Nilda, la señora que me ayuda, porque él colecciona monedas, y yo dije, se la voy a guardar para que tenga Hace 3 meses de eso, y hoy Avianca está quebrado. Ya salió en quiebra ayer, que quebró. Ustedes saben la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, sin Avianca. Le digo yo a mi esposo que hace 2 o 3 meses alguien del aeropuerto, no recuerdo quién fue la persona, me dijo que Avianca estaba quebrando, y yo le dije, no hombre, eso no puede ser, si Avianca viaja, es sólida, pero hoy está quebrada. Y muchos otros más que se están muriendo porque se han quedado sin nada. Yo no sé ustedes, pero yo creo que lo más valioso que yo tengo en este momento es Jesús. Y yo no lo entendía, porque yo sabía que Jesús estaba conmigo, pero no sabía que en cualquier necesidad Él me iba a acompañar. No es cuestión de creencia religiosa. Yo soy una persona muy respetuosa de las creencias religiosas y tengo mi propia verdad que Cristo me ha llevado a reconocer públicamente. Y eso me hace una persona libre. Yo no tengo que hacer una religión para que la gente me vea. Es como los fariseos que decían que eran y al final no eran nada. Entonces, me gustaría que reflexionaran en todo aquello que les he hablado hoy
porque creo firmemente que mi éxito ha sido que Jesús domine mis impulsos, domine mi carácter, me haya fortalecido para no ser yo, sino Él, y me ha dado valor y valentía para decir lo que yo pienso y lo que yo. Si me equivoqué, me equivoco yo. No voy a llevar a nadie en ese bus. Ustedes están en este momento escuchándome porque ustedes han visto la transformación de Jesús en mi vida. No es porque yo los haya obligado a que me escuchen en esta tarde. Cada persona tiene derecho a caminar como quiere. Pero si lo vas a hacer, hazlo con verdad, porque a los tibios Dios los vomita. Miren, cuando empezó esta pandemia, yo no sé si se los comenté ya, pero en la madrugada sentí un frío escalofriante en todo mi pecho, pero un frío. Y enseguida le escribí al apóstol Morales para decirle lo que yo había experimentado. No demoró ni 2 días en que en Apocalipsis leí que la iglesia de los últimos tiempos, el amor de Cristo se va a enfriar. Léanlo. Es la iglesia de la Odisea o de Filadelfia, una de esas dos, se lo voy a mandar. Pero Dios me lo mostró, que la gente se iba a enfriar. En este momento hay mucha gente, como no hay iglesias, que su corazón está frío para Dios. Se cansaron, entonces están en los medios de comunicación, en las redes, buscando a todos los ministros posibles y no posibles para poder rescatar algo en este momento. Nadie va a rescatar nada si Jesús no lo permite. Yo no quiero poner miedo en ustedes, solo quiero decirles que unos se quedan y otros se van. Hace como 2 meses, cuando me llegó, no sé si se los comenté, cuando me llegó el video que se los hice llegar a ustedes, de la profeta americana que en noviembre del 2019, el año pasado, en noviembre, Dios la hizo hablar y que ella dijo lo que iba a suceder. Yo lo mandé a un grupo aquí en El Salvador y se burlaron y se rieron de mí. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Por eso te digo que los impulsos Dios los domina y te hace ver lo que la Biblia dice. Hubo un profeta que uno de los reyes o los asesores del rey se rieron y le dijo: hoy va a suceder esta situación, pero tú no vas a comer de lo que se va a recibir. Igual que Eliseo iba por el camino y 42 jóvenes, dice la palabra, que se mofaron y se burlaron de él. ¿Y saben qué fue lo que pasó instantáneamente? Vinieron animales salvajes del bosque y se los comieron a los 42. Hace como 2 años, y creo que se los comenté la semana pasada, hace 2 años una persona se expresó mal de mí. Y yo sé que muchos otros y tal, pero Dios me mostró solo ese. Y hace como
que se lo dije a mi esposo y me quedé asustada por la forma como Dios me lo reveló, porque me puso un círculo de hombres y me lo señaló 3 veces a él. Es un hombre. Y de ver un hombre rejuvenecido por Dios, un hombre que tenía todo el apoyo del Señor, completamente chupado. Créanlo de corazón, y no es sino para que ustedes crean que si Dios los respalda, Dios los va a proteger, y eso dice la palabra de Dios. Tus enemigos y perseguidores estarán sujetos a Dios, como lo estuvo con David. Así que no permitan que se despedacen sus murallas, ni que se queden desnudos de la protección de Dios. Gracias por escucharme y bendiciones para todos.